Juan Macías nació en Ribera de Fresno, en Extremadura, España, el 2 de marzo de 1585. Sus padres fueron Pedro de Arcas y Juana Sánchez, por lo que su nombre de pila sería Juan de Arcas Sánchez. Sus padres mueren a consecuencia de la epidemia de tifus y viruela, quedándose huérfanos Juan de 4 años y su hermana Inés de 2 años, bajo el cuidado de sus tíos, Mateo Sánchez e Isabel Salguera. Con ellos, Juan trabajó como pastor. Los pobres de la tierra. San Juan Macías, padre de los pobres. Y en su dolor y llanto se oye la voz de Dios. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en los teléfonos celulares. Bajas tu aplicativo de Play Store y nos tienes ahí, y la página web de Radio Santa Rosa que te invitamos a visitar, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. No. ¿Cómo que no? Dije Sin Guión, esa es la otra. A Pensar Más, me equivoco, muchas chambas. ¿No? ¿Sabes qué? El Alzheimer va a ser cuando hable de todos los programas que he tenido en la vida. Sin pauta, prensa sin libre. Prensa libre, se me mezcle todo, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser. Me pasa a mí. ¿Sí? Hago conducción Claro, de varias acá, claro. y en la Tienes mañana saludo el de la tarde. Claro, tienes el de la salud, tienes el del hogar, se te enreda todo, el noticiero, la otra cosa. El problema, señores, es el pluriempleo. Ese es el drama del periodista. No, y lamentablemente, por ejemplo, ayer, con mucha pena anunciaba la gente del New York Times en español que estaban cerrando, por ejemplo, ¿no? Después de 3 años, nada más, no habían tenido la oportunidad de mostrar más un producto, un buen producto, porque no solamente era la traducción de artículos del New York Times al español en un buen castellano, sino también algunos artículos propios. O sea, excedió rápidamente la posibilidad de solo traducir. Y lamentablemente, por razones corporativas, cerraron ese servicio noticioso, que era un servicio importante. Pasa bueno, yo les puedo contar todo lo que me ha pasado, puedo hacer un libro, ¿ya? Pero este problema de que no hay plata está afectando muy seriamente los derechos de las personas a ser informados, ¿no? Creo yo. Y de tener buenos servicios informativos, ¿no? Que tanta falta nos hacen. El New York Times en español tenía muy buenos artículos. En español, porque no todo el mundo lee inglés. Uh-huh. ¿No? Y podías tener acceso a muy buen periodismo. Lamentablemente pasa en el mundo entero. Por eso que tenemos que tener 3 trabajos diarios, 4 trabajos diarios, si no, no se puede, ¿no? Así es. Si no, no se llega. Y aún así tampoco se llega, pero no importa. En la política, las cosas ¿cómo están, Abel? A ver. Entrampados seguimos. Entrampados. Así todo el mundo dice, estamos en un entrampe. Miren, ayer estuvo Walter Albán acá y dijo que en realidad no hay ninguna posibilidad de diálogo. Vamos a ver qué nos dice el invitado de hoy, el señor Fontenoy va a estar con nosotros, porque esa es la preocupación que hay, ¿no? Hay un grupo de gente, miren, lo importante es dialogar. Sí, claro, es muy interesante conversar y obtener una conclusión a esa conversación. Cuando hay las ganas, pues, de conversar, ¿no? Pero si al otro lado nadie quiere hablar contigo... Ese es el problema. Claro. Ese es el problema.
Y ese ha sido el problema recurrente con Fuerza Popular desde el inicio del gobierno de Kuczynski. Los interesados pueden leer el libro de Marcos y Fuentes, cómo Fernando Zavala iba y se reunía pues con la bancada de Fuerza Popular y le decían, no te vamos a hacer ninguna pregunta, solo te vamos a escuchar. Se paraban y se retiraban para no hablar con él, pero por consigna. Y eso ha sido sistemático con los 4 en realidad primeros ministros que hemos tenido. Salvo con Villanueva al principio, ¿no? Que claro, estaban tratando de traerse abajo a Kuczynski, lo lograron, entonces con Villanueva sí tenían una relación mucho más fluida, mientras que Vizcarra lo tenían en calidad de marioneta. Pero de ahí, cuando Vizcarra dijo, no señor, yo no voy a cambiar a la ministra, ni voy a aprobar la ley como usted quiere, ni, ¿no? Ahí rebelión, ahí se acabó la conversación. Entonces lo que tenemos acá es una sensación de que no hay ninguna posibilidad de diálogo, porque nunca, digamos, podrían tener una epifanía y decir, no, ahora sí vamos a conversar, pero no ha sido lamentablemente la posición por lo menos mayoritaria o pública, ¿no? Yo he preguntado a varias personas, oye, pero parece a veces que Úrsula Letona, que Miki Torres no están de acuerdo, ¿no? Que quieren conversar y llegar a algún tipo de solución. Sí, pero no son representativos del sentir, digamos, de Fuerza Popular, por ponerlo de alguna manera. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de diálogo alguno. Y van pasando los días, hoy día estamos 18 de septiembre, y el presidente tiene que tomar una decisión. Una decisión puede ser retirar su proyecto, ¿eh? Es decir, yo lo propuse, el Congreso no lo quiso, que lo discutan cuando quieran. ¿No es cierto? Que lo discutan cuando quieran. Pero, si no, nosotros haremos valer nuestro derecho a hacer nuestra iniciativa cuando queramos, ¿no? Yo no veo tampoco, a pesar del entusiasmo de la gente, al presidente interesado en hacer una cuestión de confianza por ahora. Porque tendría que cerrar el Congreso abruptamente y convocar un proceso electoral para un año. Para un Congreso que duraría un poco más de un año. Y eso no parece estar dentro de los planes del presidente de la República. No parece, por el momento. Y el plan de renunciar a Imecha Arauz en este momento no existe tampoco. No es su plan. Su plan era irse con todos juntos, en un proceso ordenado. Entonces estamos en una situación en la cual parece ser en estos días que nos vamos hasta el 2021 en esta situación. Y del 2020 al 2021 esto se va recontraagudizar, porque ya no va a poder el presidente presentar cuestión de confianza. No, pues ahí censuran un gabinete por semana, más o menos, si les provoca, y son capaces, porque hemos visto cosas que yo nunca había visto en la historia del Congreso peruano. Entonces, sí, en realidad, esto puede terminar muy mal. Es como dice Augusto Álvarez, ¿no? Es preferible un final de horror que un horror un horror sin final, ¿no? Sí. Esto parece que va a ser un horror sin final, ¿no? Tenemos ya no 2 años por delante, bastante menos, ¿no? Una vez que entramos a una etapa electoral en enero del 2021, realmente el eje de la controversia cambia, ¿no? Pero sí, vamos a tener un año francamente malo y probablemente el próximo año muy malo también, ¿no? Eso es lo que nos espera. Ahora, si eso es lo que va a pasar, pues como dicen en el Perú, a pechugar y a seguir adelante, ¿no? No nos queda otra por ahora. Yo todavía tengo la esperanza de que hayan elecciones, pero para salir de esta situación, en la que, además, fíjense, el Congreso no legisla nada. O sea, nada. Ayer me escribían por Twitter los peruanos en el extranjero que me preguntan, ¿cuándo nos devuelven nuestro voto? Hasta ahora nada. Pues esa debería ser una norma, pues, de mero trámite, ¿no? O sea, es una rectificación al artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Yo se lo dicto. Así, añádese, después del punto, añádese, los peruanos en el extranjero votan en el Distrito Electoral de Lima, ya está. Punto. Terminó. Nada más. Ya te dice la ley. Rosita Bartra ya te dice la ley. Ya presentaron un proyecto de la bancada liberal, ya está hecho. Ya no quieren que tengan un distrito propio, ya bacán. Nah. Por lo menos déjalo como estaba, ¿no?
O sea, esa es la típica de maestro, ¿sabe qué? No me la arregle, ¿ya? Ya, déjemelo como estaba nomás, ¿ya? Sí. Me lo llevo así como está, ¿ya? No, mejor no le meta mano, lo deja así nomás porque me lo va a malograr, ¿ya? Pero devuélvamelo como yo se lo traje, ¿ya? Me lo arma igualito como yo se lo dejé, el muñeco igualito me lo arma, ¿ya? Ya, eso no lo han hecho. Eso, o sea, que es casi, pues, lo mínimo. Pero lo mínimo que le puedes pedir a una comisión de constitución, que evacúe ese dictamen esta semana y que en el primer pleno como una cuestión de así casi de, ¿cómo les digo?, de mero trámite, se apruebe. Le han quitado el voto a todos los peruanos en el exterior por incompetentes, porque no es que quisieran quitárselo, no es que había la voluntad, vamos a quitarle el voto. Mucha gente cree que ha sido doloso, pero digamos, supongamos que no es doloso, ya, por incompetentes, en fin. Pero hay otro tema que se está agudizando por una confusión, por un falso dilema que me gustaría poder explicar. Ayer me llamaron de La República y yo pensé que era para explicarle a la redactora que me llamó el tema penal, pero creo que no me dijo que era para una publicación con 10 personas al lado, ¿no? Y creo que no entendió lo que le dije o no lo entendió completo. Así que vale la pena explicarlo nuevamente para que todos ustedes lo entiendan, despacito y con calma. Y en el otro programa también lo haré. A ver, vamos a empezar por la Constitución. A ver, chicos, cada vez que saco la Constitución acá todos me odian, ¿ya? Pero de verdad que acá está todo, ¿eh? O sea, no se necesita mucho más para aprender derecho. A ver, muy bien. Vamos a ir a un artículo bien importante, que es el artículo 2 de la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho. Y el artículo 2 tiene un inciso 24 que tiene un montón, ¿no es cierto?, de literales. Un montón. Vamos a ir poco a poco. Entonces, lo que dice la Constitución es esto, ¿eh? Ojito. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, acá viene lo importante. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el principio de legalidad. ¿De qué vamos a hablar? Del financiamiento de partidos políticos. ¿Ok? Recuerde, financiamiento de partidos políticos. Artículo 2, inciso 24, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto, una conducta, o omisión de esa conducta, que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, no caben dudas, como infracción punible. ¿Ya? Ese principio de legalidad no lo inventó la Constitución del 93, por si acaso, ¿no? Ni yo. Lo inventaron los romanos. Se llama nulle crimen sine lege. Es decir, si no está sancionado expresamente como delito, no me pueden aplicar una pena. ¿Ok? Nadie me puede sancionar por una conducta que no es delito. Ya. ¿Y dónde están los delitos? En el Código Penal. Ahí están. ¿Ok? Si no están ahí, no es delito. ¿Puede ser una falta administrativa? Sí, señor. Puede ser una falta administrativa. ¿Puede ser una falta reparable civilmente, porque le he hecho un daño a una persona? Sí, por supuesto. ¿Puede ser una inmoralidad? Por supuesto. ¿Puede ser pecado? Por supuesto. Todo eso, por supuesto. Pero no es delito. Porque no está en el Código Penal. ¿Ok? Hay muchas cosas que están mal moralmente en este mundo que no están en el Código Penal. Yo diría casi la mayoría. ¿Ok? Muchas cosas muy malas que no están en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es delito. No me pueden meter preso. Porque el mundo penal funciona así. Yo primero te digo que es delito, tú te portas mal conforme a la descripción exacta que estoy haciendo de tu conducta y después va preso. No es primero haces algo malo, después se me ocurre que es delito y de ahí va preso. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque la ley no se aplica de manera retroactiva.
Imagínense, yo tengo $100 en mi cartera, ahorita. Y sale una ley que dice que tener $100 en mi cartera es delito. Señor, pero yo los tengo desde antes de que saliera la ley. Cuando yo los tenía no era delito. A mí no me pueden decir, como usted los tuvo ayer, para adentro, presa. Ustedes dirán, eso nunca ha pasado. Sí ha pasado, en la época de Velasco tener dólares era delito. Muy bien. Entonces, ¿ya se entiende clarito esa parte? Acá. Muchachada, no me estás prestando atención, pues, si no, ¿cómo te voy a explicar? Lo que no está en el Código Penal no es delito. ¿Qué está en el Código Penal? La conducta. El que mata, el que roba, el que viola. ¿Ok? La conducta descrita. El que roba, ¿no es cierto? Con, en fin, una serie de agravantes. ¿Ok? El que mata con ferocidad, con ventaja, con explosión, agravante. Entonces, el que mata es el tipo y después vienen los agravantes. Pero tiene que estar descrito. Y a cada conducta descrita con su agravante, la norma le pone una pena. ¿Ok? El asesinato, que es el homicidio calificado, es decir, el homicidio con gran crueldad. ¿Ok? En condiciones X, tiene una pena de no menos de, no más de, o máxima de, o mínima de. Esa es la forma en la que se establece, ¿no es cierto?, la sanción a los actos punibles de acuerdo al Código Penal. Conducta, que se llama tipo, ¿qué conducta? El que roba, ¿cómo? De tal manera. El que mata, ¿cómo? De tal manera. Muy bien. Hasta agosto, 29 de agosto creo que se publicó la ley, si yo recibía dinero para mi campaña y no lo declaraba, cometía una falta administrativa. ¿Ok? Antes del 2004, en la República han puesto 2014, 2004, ni siquiera cometía una falta administrativa porque no había ley de partidos políticos. ¿Ok? Entonces los hitos son los siguientes. En el 2004 se aprueba la ley de partidos políticos, hoy ley de organizaciones políticas. Por primera vez se regula administrativamente, no penalmente, el financiamiento de partidos políticos. Y se establecen sanciones administrativas, no penales. ¿Cuáles son las sanciones administrativas? La multa. ¿Ok? Si usted se pasa la luz roja, no va preso. Le ponen una sanción administrativa que se llama multa. ¿Ok? Si usted está borracho, se pasa la luz roja, atropella y mata, sí va preso. Porque esa conducta sí está en el Código Penal. ¿Ok? Muy bien. Multa. Año 2004, ley de partidos políticos, financiamiento de partidos políticos. Usted recibía de fuente prohibida. Usted recibía y no declaraba. Multa. O pérdida del financiamiento público. Esas eran las dos sanciones administrativas que tenía la ley y tiene, no se han derogado, la ley de partidos políticos. Pero no delito. Entonces, a partir del año 2015 se comienza a investigar en primer término a Ollanta Humala y Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano como receptores de dinero de campaña. A raíz de las famosas agendas donde estaban las cuentas de la señora Nadine Heredia del 2009, además. Cuentas que efectivamente ya habían sido revisadas. Muy bien. A raíz de eso, comienza este gran debate y la Fiscalía les imputa lavado de activos como tipo penal. ¿Ok? Muy bien, examinemos qué dice el Código Penal sobre lavado de activos. En alguna parte del tipo penal, lavado de activos dice recepción de fondos de campaña, en ninguna parte. El tipo lavado de activos, para que se constituya, ¿ok?, la conducta punible, la conducta sancionada, es la siguiente. El que recibe, oculta, transforma, guarda, hay varios verbos de ese tipo. Para otro, no es de la, es para otro. Dinero que proviene
de un acto ilícito, es decir, proviene de un crimen. Narcotráfico, trata, tal ilegal, pesca negra, cohechos, lo que usted quiera, ¿ya? Muy bien, crimen organizado. De nuevo, el que recibe, guarda, oculta para otro este dinero, sabiendo o pudiendo presumir su origen, será sancionado a 15 años si es persona natural y a 20 si es servidor público. ¿Ok? Muy bien. La Fiscalía ha sostenido desde el origen de esta investigación que la recepción de fondos de campaña de Odebrecht es lavado de activos. Entonces tiene que probar dos cosas. La primera es que recibieron de Odebrecht, cosa que creo que está fácilmente probada a pesar de la negativa sostenida de los receptores de que ellos no han recibido. ¿Ok? Esa parte de la conducta sí está probada. La segunda parte de la conducta es probar que todos los que recibieron, Keiko Fujimori, Ollanta, todos, sabían que el dinero provenía de un delito. Hasta ahora la Fiscalía no ha podido decir cuál es ese delito. ¿Ok? Porque normalmente en el lavado, además, hay una conducta de, como se dice el nombre, lavandería. Si yo meto la plata, ¿no es cierto?, a un círculo de lavado, es para que la plata regrese limpia en algún momento a mí. Si yo meto mi ropa a la lavadora, es para que la lavadora la regrese limpia, no para que la lavadora la succione y se la coma. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué una entidad que comete delitos, que obtiene fondos a través de la comisión de delitos, va a colocar dinero en una campaña donde no se le va a devolver absolutamente nada o no se le ha devuelto nunca nada? Eso es difícil de probar, ¿no es cierto? Pero más difícil, la parte más difícil de probar para la Fiscalía es que Keiko Fujimori sabía o podía presumir que los fondos entregados por Odebrecht tenían origen delictivo. ¿Por qué? Porque en el año 2011 Odebrecht era una empresa legalmente constituida en el Perú y operaba legalmente. Y así como Odebrecht dio plata, muchas otras empresas también dieron plata. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? En Brasil no era delito tampoco y en el Perú tampoco. La entrega de ese dinero no era delito. Muy bien. A raíz de toda nuestra protesta, porque esto tiene que ser delito, ¿ok? El año pasado fuimos a un referéndum y votamos normas de financiamiento de partido político. Y dijimos, el financiamiento político ilícito tiene que tener sanción administrativa, civil y penal. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propuso un tipo penal, entre otras propuestas que no han sido aprobadas sobre el financiamiento de partidos políticos. Y el Congreso ha debatido y aprobado un tipo penal específico, pero absolutamente específico, no para lavado de activos, sino para la recepción de fondos de campaña. El mero hecho de recibir fuera de la ley. ¿Ok? Y establece una graduación, pues hay penas más graves que otras, etc. Ha añadido 2 tipos penales con sus agravantes. Uno por el mismo financiamiento, otro por falsear la información, con sus respectivos agravantes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, recapitulando, una cosa es lavado, un delito que ya existía, y otra cosa es el financiamiento ilícito de partidos políticos, un delito que existe a partir del 29 de agosto. Yo no entiendo por qué se les ha hecho un pan con mango en la cabeza si acá no hay ningún dilema. Es decir, el señor Figari, su defensa, dice, señor, adecúenme al nuevo tipo. No se puede. A él no lo están juzgando por financiamiento ilícito porque cuando él recibió dentro de esta organización no era delito. Primer punto. Segundo punto, a él lo están juzgando por lavado. Lavado es otra cosa. Es haber recibido de una fuente prohibida, ilícita, sabiendo plenamente que quien te entrega es delincuente y es parte de una organización criminal que se dedica a eso, al narcotráfico, a lo que fuera. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia?
Por lo tanto, el que recibe a sabiendas. Caso distinto de financiamiento ilícito, a partir del 29 de agosto, el mero hecho de recibir, aunque sea de la Madre Teresa de Calcuta, ¿te das cuenta? La fuente más pura del universo. El mero hecho de recibir es delito. Son dos conductas completamente distintas. El lavado en campaña puede darse también. A futuro, un narcotraficante mete su plata en una campaña, eso es lavado en campaña. Es otro delito, ese tiene 15 a 20 años de pena, dependiendo si eres servidor público o no. Pero en el caso del financiamiento ilegal, la máxima es 8. ¿Ok? Ahora, si los que están... Espera, vamos a ir a la pausa, pero espérate, déjame terminar con esto, por favor, porque si no después se enreda todo. Muy bien. Hasta acá vamos bien, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el que recibe en campaña va a estar sancionado a partir de hace 2 semanas. Si ese es el tipo penal que se le va a aplicar, tienen que salir en libertad todos los que están presos. Y se cancelan los procesos. ¿Se dan cuenta? Si los van a procesar por lavado, vamos a sentarnos a ver los juicios, a ver cómo la fiscalía prueba que estas personas sabían que Odebrecht era una organización criminal. Eso todos estamos sentados esperando verlo, porque hasta ahora no hay una prueba de fiscalía que acredite que las personas que han recibido a sabiendas de que Odebrecht es una organización criminal. No lo hay. Yo se lo dije acá al fiscal Vela, esa es la parte más débil de su acusación. Y yo no entiendo por qué el fiscal Vela le pide a la fiscal de la Nación que aclare el tema. No hay nada que aclarar, está clarísimo. Ellos tienen que tener una acusación sólida. ¿La tienen en este momento? Yo no la veo. Y tan no la veo que no entiendo por qué, si la tuvieran, no acusan a Keiko Fujimori en vez de tenerla en prisión preventiva. Acusen. ¿Por qué no acusan? Ya acusaron a los Humala. Todavía no se resuelve la parte inicial del proceso. El control de legalidad de la primera parte del proceso. Todavía no estamos en juicio oral. Pero yo quiero ver en juicio oral que la fiscalía apruebe no la recepción está aprobada. Eso no hay discusión. A pesar de que estos se niegan, dicen, nosotros no hemos recibido nada, pero la recepción está aprobada. Lo que no está aprobado es que estas personas sabían que quien les entregaba de fuente ilícita. Eso es lavado. El lavado opera para organizaciones criminales que quieren transformar, destruir su propiedad y convertirla en otra cosa limpia. Lavado es Maiman. A ver, ese es clarísimo. Maiman y Toledo. Maiman recibe, transforma, oculta, guarda, regresa al patrimonio de Toledo por su suegra a través de Costa Rica. La plata da la vuelta al mundo. Varios años. Ese es un caso clásico de lavado, clarísimo. ¿Cuál es el delito fuente? Cohecho. Ahí están metidos todos en el lavado. ¿Se dan cuenta? El que entrega, el que recepciona, que es Maiman, transforma, que es el lavador, testa, y finalmente el receptor final. El delincuente es Toledo. Toledo hace que le entreguen a él a su nombre. ¿Se dan cuenta? Es otro tipo de organización. Pero a lo que vamos es que el delito existe hace 2 semanas. No para reducirle la pena a los que están procesados. De nuevo, la ley no tiene efecto retroactivo. No me pueden aplicar lo que es delito hoy a lo que hice en el pasado, porque no era delito. Y si es lavado, pruébame que yo sabía que Odebrecht era una organización criminal en 2011. ¿Ahora sí se entendió? Clarísimo. No sé, a ver, creo que lo he explicado más o menos 500 veces, ¿no? Sí, sí. Pucha, yo estoy aburrido. Lo que no entiendo es por qué no me entienden. Si no es nada complicado. Bueno, ahora sí, pausa y regresamos. Ya estamos con nuestro invitado. Nadie se mueva. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa lo invita a celebrar su 63 aniversario con el concierto Voces de mi Perú, segunda edición, con la participación especial de la novia del Perú.
Amanda Portales. Amor, amor, Diosdado Gaitán Castro. ¿para qué me quisiste? Eusebio El Chato Grados. Mujercita, Margot Palomino y el Grupo Siembra. Y Silvia Falcón. Bailes y estampas. Danzas Perú. Este próximo martes 15 de octubre, desde las 7 de la noche, en el auditorio del Colegio de Jesús, en la Avenida Brasil 2470, Pueblo Libre. Pueden comprar sus localidades numeradas en Teleticket de Won y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está con el doctor Carlos Fernández. ¿Qué más? Carlos Fernández Fontenoy. Ahora es que el doctor Fontenoy. ¿Ya? Parejo esos locutores que solo dicen el segundo apellido, qué desastres son, ¿no? Pero en fin. El doctor Fontenoy es coordinador de la maestría en ciencia política. Fontenoy. Eso le pasa a Augusto Álvaro Rodríguez, ¿no? Le dicen amigo Rodríguez. Sí. Entonces nos reímos siempre con el amigo Rodríguez. Por alguna razón, cuando se usan los dos apellidos, la gente solo retiene el último apellido. Y generalmente cuando es extranjero, ¿ah? Además, porque si luego son españoles, te dicen el primero, generalmente. No, ya sé, la gente cultivada, por supuesto, ¿no? Pero en los medios de comunicación, por alguna razón, sobre todo en el fútbol, ¿eh? Se dice el segundo apellido, ¿no? En fin. Doctor, maestría en ciencia política, me imagino que los alumnos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya deben estar siguiendo, como todos los alumnos de ciencia política, pues paso a paso lo que pasa en el Perú, que termina siendo un gran laboratorio de investigación. Y estamos en una situación compleja, complicada. Y yo quería empezar por hablar de esta famosa Comisión de Venecia, que ha salido de la manga. Nos hemos enterado que el doctor José Luis Ardón es miembro de ella y que parece que la ha puesto pues a disposición, ¿no? Y se repite todo el tiempo, no es vinculante, pero si llega a la Comisión de Venecia la próxima semana y se entera de la forma en la que está siendo utilizada, de repente puede haber una sorpresa, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? Incluso creo que no solo Sardón está ahí, sino hay otro representante también del tribunal, ¿no? Hay otro, profesor de la Católica también. ¿El doctor Blume? No. ¿El doctor Ramos? No. ¿El doctor Eloy Espinosa? Él. ¿Ya? Él. Son los dos que están, ¿no? Claro, el que ha salido, el que ha hecho la gestión aparentemente es Sardón, ¿no? Por alguna razón. Y, digamos, están los dos de representantes y parece que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque el otro día escuchaba justo a Eloy Espinosa que lo entrevistaron sobre esto. Claro. Y él decía de que van a venir, han ofrecido un borrador de informe, qué sé yo, para octubre, pero el informe final vendrá pues en diciembre y eso. Entonces la cosa, el informe final, con suerte sería fin de año más o menos. Claro, con lo cual... Ya pasó todo, ya pasaron todos los plazos. Ahora, esta es una estrategia de dilación, es lo que parece ser más o menos obvio para todos, pero puede ser que a la Comisión de Venecia no le guste eso de ser parte de una estrategia de dilación para tomar una decisión importante, ¿no? Supongo que ya deben estar enterados, ¿no? Porque Eloy Espinosa, que también es representante allí, le habrán consultado y él, digamos, tiene una posición diferente a la de Sardón y yo creo que sí saben, ¿no? Yo no sé, pues de repente ellos consideran que pueden ser de alguna utilidad, pensando bien,
Claro. Pensando bien, que pueden ser de alguna utilidad para resolver en parte o ayudar a resolver este entrampamiento. La otra es que tengan otras intenciones y estén haciendo el juego, digamos, a un sector político. Ahora, hemos visto... Para dilatar, claro, ¿no? Hablando de dilatar, hemos visto un desfile de personajes invitados por la señora Rosa Bartra, diciendo cosas muy entretenidas, ¿no? Nos hemos enterado que el poder no emana del pueblo. Nuestro artículo 45 de la Constitución está pintadazo. No, el poder no emana, el pueblo no sabe nada. El pueblo no sabe lo que es el bien común. Fuerte, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, esa es una visión autoritaria, pues, de la política, no es democrática, definitivamente. O sea, la democracia tiene justamente una visión contraria, que el poder emana del pueblo. El pueblo esté analfabeto, semianalfabeto, ilustrado, eso no dice, digamos, la Constitución ni la democracia. El poder emana del pueblo y claro, lo que tenemos que tener es un pueblo lo más informado posible para que no se repitan las elecciones de estos congresistas que tenemos, por ejemplo, al frente, ¿no? Bueno, ellos han llegado con el voto popular. Así es. Su mandato emana del pueblo y estaban sentados con el señor Mesías, así que han podido pararse y decir, disculpe, si el pueblo no sabe, nosotros nos tenemos que retirar. Ahora, hablando de emanación del pueblo, es curiosa la situación en la que estamos, ¿no? Porque el señor Pedro Lachea también ha llegado, digamos, a donde está por un voto que emanó del pueblo. Así es, un voto de Peruanos por el Cambio, dicho sea de paso, además, de Kuczynski. Así es, entonces él llega al poder, eso es lo que te quería comentar, llega al poder, digamos, en la bancada de Kuczynski. ¿Ah, sí? Aún más, de Kuczynski y de Vizcarra. Claro. O sea, era del mismo equipo, su líder era Kuczynski, que está preso en su casa, y estuvo en el mismo gabinete con Vizcarra. Y Mecharao, su compañera también de bancada, de partido, digamos, ¿no? Entonces, ahora pasa a la oposición, y después de haber estado con Vizcarra en el mismo gabinete, en el mismo partido, ¿no? Se presenta esta situación, ¿no? En la cual aparentemente hay un enfrentamiento que se supone no debería ser con Olachea, que venía de su mismo partido y el pueblo votó por los dos porque eran del mismo partido y defendían las mismas banderas, el mismo programa, los mismos valores, los mismos principios, ¿no? Y de repente ahora los vemos en una posición complicada, como tú dices, pero que al mismo tiempo es algo positivo, digamos, desde el punto de vista que entre Olachea y Vizcarra se conocen, han trabajado juntos, han estado en el mismo gabinete, han estado en el mismo partido, y si Olachea es una persona inteligente y sobre todo piensa en los intereses del país, ¿no? Debe de ser consciente que está en una situación privilegiada para resolver este problema. Está en una situación que puede facilitar muchísimo la resolución de este problema. Pero está claro en, digamos, por lo menos las opiniones que ha adelantado, que no tiene ningún interés en ir a algunas elecciones, ¿eh? Ninguno. Bueno, ahí pues... O sea, dio un discurso diciendo que le interesaba el empleo, la seguridad, todos temas del Ejecutivo, la generación de riqueza, y que en cuarto y último lugar, si tenían tiempo, hablarían del adelanto de elecciones. Cuando salió a Palacio dijo, sí, claro, el presidente quiere hablar del adelanto de elecciones, ¿no? Pero, digamos, no es su tema, no le interesa, no está interesado. Claro, a este entrampamiento hay varias salidas, ¿no es cierto? Una salida es las elecciones adelantadas, y la otra, bueno, una segunda salida puede ser un acuerdo político, digamos, monitoreado, dirigido por Olachea, ¿no? Donde sería un acuerdo político de gobernabilidad hasta el 2021. Y una tercera, digamos, salida, la menos conveniente, es seguir en este enfrentamiento, ¿no? Yo veo por lo menos tres salidas. Pero dice Augusto Álvarez, tiene una frase muy divertida que es, ese no es un final de horror, sino un horror sin final. Así es. Entonces, yo creo que ahí se tiene que optar. Claro, ahora, yo pienso que las elecciones adelantadas puede ser la mejor salida, pero hay una segunda y una tercera y probablemente una cuarta.
En realidad hay 7 salidas, pero en fin, 7 pueden haber, pero digamos, supongamos que en esta incertidumbre, bueno, pues se decía que ya, ¿qué vamos a hacer? No van a haber elecciones porque ya van, como dice acá siempre la República, 49 días del anuncio y el Congreso no ha hecho nada. Mañana son 50 días, nada. Porque no quieren. Los congresistas no se quieren ir, punto. No se quieren ir, no les da la gana y esa decisión pasa por ellos. Pasa por el voto por lo menos de 66 para hacer un referéndum que sería muy difícil ya, o por la doble votación de 87 de ellos. No quieren, pues no les da la gana, no quieren, ya. Entonces, como no les da la gana, bueno, pues 5 años hay que tenerlos, porque no les da la gana. Pongámonos en los zapatos de los fujimoristas por un momento. Yo creo que a Keiko, dicho sea de paso, le conviene cualquier cantidad de las elecciones adelantadas. Pero en fin, supongamos que ellos han llegado al convencimiento de que no les conviene, porque no es que sean unos puristas en defender la Constitución, ¿no? Es un tema de conveniencia política. No les conviene. Entonces lo que ellos reiteran es, pero ¿por qué no gobierna pues el presidente Vizcarra, no? Nadie le impide hacer las cosas que el Ejecutivo puede hacer. No hemos sacado leyes para atarlo de manos, pues que gobierne, pues. Que gobierne, que se dedique a gobernar. ¿No es cierto? Entonces que venga más inversión, que la economía crezca, que la gente pues apueste por el Perú, que los convenza a los inversionistas de traer más plata al Estado peruano. ¿Por qué no? ¿Por qué Vizcarra dice que ya no puede más? Mira, a mí me parece que a estas alturas del partido ya está clara la estrategia del fujimorismo, ¿no? Su estrategia ha sido, desde un primer momento, decir, bueno, nosotros vamos a aprobar todas las leyes que signifiquen un desarrollo de la economía peruana y que estén dentro del modelo, digamos, de mercado que compartimos con los Pepe Causas, ¿no? Y efectivamente así lo han hecho. Y eso es lo que ellos dicen, no, ¿cómo vamos a ser obstruccionistas si nosotros hemos aprobado todas las leyes que nos han mandado? Y eso es verdad. Entonces, pero si bien eso es verdad, la otra cara de la medalla es que paralelamente a eso se han dedicado a bloquear la acción de gobierno del presidente y sus ministros. Entonces, por un lado les aprueban las leyes, es verdad, pero por otro lado, cuando los otros quieren gobernar, pues los interpelan, los censuran, a PPK lo sacaron del poder, a Vizcarra lo están amenazando con vacancia, entonces no los dejan gobernar, tienen que estar todo el día peleándose, defendiéndose, yendo al Congreso, les mandan 100 preguntas que tienen que dedicarse a responderlas, ¿no? Con la soga al cuello los tienen todo el día. Digamos, ya la figura más conocida fue que a este ministro Saavedra, ministro de Educación, todavía ni siquiera creo que se había sentado en el ministerio y ya lo estaban censurando. Ok, le aprobaban su ley, asegura, pero te votamos. Esa es la estrategia. Te votamos, te censuramos, te interpelamos, no te dejamos un segundo tranquilo para que puedas gobernar, implementar tu plan de gobierno. No. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que tú te sometas al poder legislativo. Quiero que te sometas a Keiko y ella es la que debe gobernar. Y todos los ministros tienen que someterse. Y si no se somete el presidente, lo saco. Y lo sacó. Si no se someten los ministros, los censuro, los interpelo, los friego todo el día. Y eso es lo que ha sucedido. Y sigue sucediendo. Entonces, ¿hasta qué punto Olachea va a poder manejar esta situación de continuar con esta confrontación que le perjudica al país? Entonces, ya los peruanos estamos hartos porque les pagamos con nuestros impuestos sus sueldos a los congresistas para que gobiernen, para que nos resuelvan los problemas y no se estén peleando todo el día. Pagarle, además, cuántos corruptos que da rabia estar pagándole su sueldo a Mamán y a Becerril. La gente no quiere pagarle su sueldo y que le den chofer y que le den una serie de gollerías. ¿Por qué? En otros países hay elecciones adelantadas. Y acá también ha habido. Lo que pasa es que... a ver, vamos al tema constitucional, que tal vez sea más fácil de abordar todo el problema político por ahí. Por supuesto han salido unos señores que dicen que no se puede, que no se puede, que no se puede. Yo creo que sí se puede porque ya pasó en el Perú, además. Alberto Fujimori fue el que anunció el adelanto de elecciones y la renuncia a su mandato. Pero los regímenes parlamentarios tienen la salida, ¿no es cierto?, de la caída del gabinete y el adelanto de elecciones. Solicitado por el propio, normalmente, primer ministro. Canadá lo acaba de hacer. Es así. Trudeau dice, ya
a elecciones adelantadas se disuelve el gabinete. No es traumático, es un procedimiento regular, porque además muchísimos se reeligen, la reelección es altísima. Entonces no y él está tratando de constituir una nueva mayoría. Eso es en los regímenes parlamentarios. En el presidencialismo de los Estados Unidos, que hemos copiado mal, las cámaras se renuevan cada 2 años, porque hay procesos de renovación por partes, por mitades, por tercios, pero hay un proceso de renovación por partes. En nuestra Constitución, que no tenía nada, y en nuestra Constitución histórica, ¿no?, del siglo XIX, no tenía estos mecanismos, estas confrontaciones legislativo-ejecutivo terminaban en un golpe de Estado. Siempre, ¿no? El 48, el 68, el 92, golpe de Estado. Entonces, a Enrique Chirino se le ocurre colocar esta figura en la confianza, que ya estaba, pero no de la forma radical en la que se pone en el 93, porque los fujimoristas querían disolución del Congreso una vez sin expresión de causa. Y en el diario de Bato sale que Chirino dice, bueno, ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril. No, pues si ya tienen la confianza, con eso se le está devolviendo el voto al pueblo. Esa era la tesis central de devolución del voto al pueblo. Y parece ser que el fujimorismo se ha olvidado sus raíces, y además todos estos constitucionalistas lo han olvidado. Sí se recoge en la sentencia de noviembre del TC, ahí sí lo recogen, pero parece que lo hubieran olvidado. Y es el eje central de la solución del conflicto legislativo-ejecutivo. Pero me parece que también en el mismo gobierno lo explican pésimo, ¿no? O sea, no sé, me parece que hay una especie de vacío en la explicación de por qué tenemos este sistema, a dónde nos lleva, etcétera. ¿Qué piensa de eso? No sé si usted ha escuchado a los constitucionalistas que están hablando, ¿no? Sí. No han hecho una investigación, yo creo, muy prolija de lo que tú estás mencionando. Y además, pues, se ha enturbiado demasiado el ambiente, ¿no? Se ha politizado en el mal sentido de la palabra. Entonces ya los intereses que se están jugando son tan grandes que ya este tipo de interpretación, estos matices de análisis histórico, que son fundamentales para buscar una salida jurídica y constitucional, son dejados de lado, ¿no? Y están entrampados en una pelea, un debate público en los medios, insultándose, denunciándose, interpelándose, censurándose, acusándose, amenazando con vacancias. Entonces ya la parte jurídica no tiene el peso y la importancia que debería tener a estas alturas. Entonces estamos, digamos, en una situación de entrampamiento, como todos sabemos, y la responsabilidad de los congresistas es resolver ese tema, ¿no? Ahora, no lo quieren resolver. Están en el mejor de los mundos, están muy contentos como están ahora, porque sí, no hay nada que resolver. Si el Congreso, no ha escuchado usted algunos decir, pero si nunca hemos sido obstruccionistas. Y además publican cosas, cuadritos, Miki Torres publica cuadritos. Hemos dado facultades, se han aprobado tantas leyes, hemos derogado solo 3. No, han derogado un montón de manera parcial, pero un montón de manera. Yo creo que la percepción de la población es que este gobierno, que fue elegido por 5 años, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski en el Ejecutivo, por fujimorismo en el Congreso, y con una presencia de Alan García importante, siempre es la sombra, el gran titiritero que mueve los hilos, ¿no? Esos eran los 3 personajes más poderosos del actual gobierno y que iniciaron gobernando este periodo. ¿Dónde ha terminado PPK? El jefe del Ejecutivo, preso con prisión domiciliaria. ¿Dónde ha terminado la jefa del Congreso, Keiko Fujimori? Presa. ¿Dónde ha terminado Alan García? Muerto para mí, preso. Entonces, la percepción es que esos eran los líderes de este gobierno que se inició, digamos, claro, con PPK. Entonces, si eso no es fracaso político, yo no sé qué nombre darle. Si los 3 líderes del gobierno, 2 acaban presos y 1 suicidado, para no ir preso, obviamente estamos ante una situación muy grave, ¿no? Y si encima le sumamos todos los descubrimientos de corrupción que han abonado, ese es el otro tema que central. Es el tema de fondo, yo creo, finalmente, que está definiendo cerrar o no cerrar el Congreso, ¿no? Pero digamos, frente a la población, yo creo que frente a mucha gente, este gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, han fracasado.
por diversas razones. Así es. Ahora, vayamos al tema de la corrupción, que yo creo que es el gran tema de fondo, ¿no? Sorprende enterarse, por ejemplo, de que César Villanueva, que es el gran operador de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, primer ministro de Vizcarra, también había recibido dinero de Odebrecht. Él lo niega, por cierto, lo niega, pues ya estamos hablando de $300,000, ¿ah? Con el codinomi CB, Currículum Vitae. O sea, si el operador de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le acusa de corrupción con Odebrecht, es una persona, servidor público, que también está investigado por corrupción con Odebrecht, ya todo está podrido. Pues la sensación que uno tiene es que acá todo está podrido. Todos están en lo mismo. Entonces, bueno, esa es la percepción, ¿no es cierto? En la realidad sabemos que no todos están metidos con Odebrecht. En el Congreso hay congresistas muy honestos y que todos sabemos de que no lo están, pero claro, la mayoría está metida. Entonces, claro, crea una percepción de que todos están metidos. Y es cierta esa percepción que tú mencionas, ¿no? Hay una percepción de que todo está, por lo menos los que manejan el poder, que es lo que tú estás hablando, pero los que manejan el poder, porque los que no están metidos en todas estas coimas no manejan el poder, son minoría, como la izquierda, la bancada liberal, qué sé yo. Minorías, que no están metidos hasta ahora, felizmente, en todos estos enjuagues. Claro, pero digamos, quien toma la bandera de la lucha contra la corrupción y se baja a un presidente, no puede estar pues manchado. Así es. Y resultó que sí estaba manchado. Pero no solo él. No, ya sé, pero digamos, este era el líder. Sí. El líder de la caída de PPK, operativamente, al margen de que sea Keiko Fujimori la que quería su caída, el que opera, digamos, dentro del Congreso, junta los votos, arma, trae a Vizcarra, es Villanueva. Ahora, a mí me llamó mucho la atención César Villanueva, porque César Villanueva, igual como Yehude Simón, ¿no? Claro. Fueron dos presidentes regionales que, digamos, desempeñaron una función destacada, como Vizcarra también en su región, y de esa perspectiva, digamos, se catapultaron a nivel nacional, claro, como políticos, y también como una esperanza, ¿no? Presidenciable, gente que viene de provincias, gente honrada, gente que ha hecho un buen gobierno regional, ¿no? Como cartas de recambio, ¿no? Así es. Pero a mí me llamó la atención cuando César Villanueva entró al partido de César Acuña. Ahí dije, uy, aquí ha pasado algo. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de ese fenómeno que es bien interesante, que es el fenómeno de la combi, ¿no? ¿A qué combi me subo? Por si acaso hay 24 combis en el partidor, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Los pobres de la tierra. San Juan Macías, padre de los pobres. Y en su dolor y llanto se oye la voz de Dios. Juan Macías, cuyo nombre era Juan de Arcas Sánchez. El cambio de nombre se debe a que las tierras de pastoreo eran llamadas Las Macías y a los pastorcitos Los Macías. Por eso que se le conoce como Juan Macías o Juan Pastorcillo. Los pobres de la tierra. San Juan Macías, padre de los pobres. Y en su dolor y llanto se oye la voz de Dios.
Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Carlos Fernández Fontenoy, director de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, estamos hablando ya ahora sí del elenco estable, ¿no? De los actores de la política peruana, porque sí, muchos observadores señalan que lo que debería venir después de esto, porque esto algún día va a terminar, es como una jubilación, digamos, ¿no? Se jubila ya un grupo. O sea, Alan García ya no va a estar en otra elección, ¿no? Lourdes Flores tampoco. Tampoco va a estar PPK. Tampoco va a estar, pues, qué sé yo, Lai, ¿no? Toledo. Hay algunos que podrían sobrevivir en la medida que sobreviva su inscripción, ¿no? Humala, Acuña. Podrían sobrevivir en la medida que sobreviva su inscripción. Creo que están organizándose para eso. Puede sobrevivir Acción Popular, el APRA, el PPC como partido, podrían sobrevivir. Fuerza Popular también podría sobrevivir. O sea, no es que no vayan a morir todos. Claro, ¿no? los grupos de izquierda también. Los grupos de izquierda en otra conformación, claro. en otro... Frente Amplio también se ha inscrito. Exacto, pero digamos, con otra... La izquierda siempre es como si se metiera una licuadora en cada campaña y sacara un nuevo cóctel, ¿no? Mezcla ahí los ingredientes de alguna y sale un coctelito nuevo, ¿no? De distinto, todos rojitos, pero de distinta tonalidad, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, son los mismos, pero agrupados de distinta manera, ¿no? Jugando en distintos casilleros. Entonces unos se van con Frente Amplio y Eudo Simón tiene inscripción. O sea, claro. Él sí tiene, claro. Es probable que Verónica Mendoza llegue ahí, ¿no? Exactamente, llega ahí porque ahí están... está Patria Roja, está el Partido Comunista, están varios que no tienen inscripción, que están juntos con Eudo Simón. Entonces probablemente ahí va a aterrizar Verónica Mendoza, es lo más probable, salvo que se quiera ir con Vladimir Cerrón, que claro, está preso, pero que tiene inscripción. Sí, o sea, no creo. En la izquierda, digamos, hay 3 que tienen inscripción clara, ¿no? Cerrón, ¿cómo se llama? Frente Amplio y JP, que es el movimiento de Eudo Simón. Esos 3 tienen inscripción y son, digamos, abiertamente de izquierda, se reivindican como organizaciones de izquierda. Hay otras que también son de izquierda, pero no se reivindican tanto, digamos, ¿no? Pero estas sí, se reivindican como organizaciones de izquierda. De las 24, digamos, 3 no están en minoría, porque las otras 21 se reclaman. A veces es curioso, tú sabes que el APRA se reclama de izquierda. Sí, claro, sí, claro. Sí. Izquierda democrática. Claro, izquierda democrática, pero se reclama de izquierda. O sea, si tú le preguntas... Porque últimamente ya no tanto, ¿no? No, digamos, pero un aprista, digamos, de formación, orgánico, tú dices, tu partido es de izquierda, por supuesto, el Partido Revolucionario. Bueno, Acción Popular también. Acción Popular se reclama de izquierda, ¿no? También. O sea, Sí, ¿Nunca has escuchado? No, creo que no. Sí, sus estatutos hasta la actualidad dicen Acción Popular es un partido nacionalista, democrático y revolucionario. Claro. Que revolucionario, ahora claro, revolución pacífica, dicen ellos, ¿no? Claro, es como el segundo gobierno de Alan García, la gente decía, pues más a la derecha que eso no hay, ni el PPC, pero a lo que voy es que por lo menos desde una manera constitutiva, ¿no? Como se constituyeron, como se creyeron, como se fundaron originalmente, se reclamaban de izquierda. Y luego hay, bueno, partidos que, bueno, son cualquier cosa, inscripciones antiguas que han ido quedando. Por ejemplo, Unión por el Perú existe todavía como inscripción. Se reclama de izquierda. Lo fundó Pérez de Cuéllar en el 95, ¿no? Sirvió de combi para Humala en el año 2006. Y gracias a Humala metieron al Congreso 20 congresistas, que luego se escinden de la alianza que tenían con Humala. Entonces, sí han tenido vida política reciente, pero es sobre todo un cascarón con un propietario, ¿no? Y esas 24 combis están habilitadas para ir por la carretera de las elecciones. Ahora, si es que vamos a un proceso el 2020, en octubre del 2020, o sea, si no hay elecciones el 2020 y vamos a un proceso que será el 2021, en octubre del 2020 tenemos que tener esta primaria que probablemente limpie mucho de eso, ¿no? Y que de esas 24 desaparezcan pues 15, fácil,
que no alcancen el 1.5, el 1.25 de la elección popular. Porque no tienen ninguna representación real, ¿no? No son partidos en el sentido de lo que debe ser un partido. Entonces, hay personas que dicen, mira, yo estaría feliz de que se vayan mañana todos, claro, pero estamos en medio de un proceso de reforma. ¿No es mejor esperar y tener las normas listas para poder ir al proceso de reforma? Y jubilarlos de verdad, a todos los que hay que jubilar. Claro, la pregunta es quiénes hacen esa reforma y si los que deberían o pueden hacerla, la quieren hacer. Porque como comentábamos, se han hecho una serie de reformas, pero mal hechas, incompletas, con trampas, con vacíos, interesados. Entonces, ese es el problema. Si se hubiera, claro, un Congreso que estamos seguros que va a hacer las reformas bien hechas y, como tú dices, llegar ya a un proceso electoral con las reglas cambiadas, pero bien cambiadas, sería el ideal. La pregunta es, ¿con este Congreso se puede hacer eso? La pregunta que muchos hacen, ¿y con otro que escojamos se podrá? Mira, habría que ver quiénes están sobre la cancha, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los actores, como tú dices, políticos que en el 2020 estarían aptos y con posibilidades? Porque hay un montón de aptos, pero sin posibilidades. Claro. En la cancha de los sobrevivientes, digamos, está Acción Popular, ¿no? Uh-huh. Que tiene varios candidatos que están en pugna, algunos con posibilidades, otros con menos. Está el partido de Acuña, que también está inscrito, no están claro, está enjuiciado Acuña y en fin, su César Villanueva también está en problemas. Así es. Está un poco herido el partido, pero está vivo, inscrito y apto para candidatear. Luego tienes el Partido Morado, que es un partido nuevo, que ya se inscribió, ¿no? Es parte, digamos, de todavía lo nuevo, sigue siendo algo novedoso, es poco conocido todavía. Julio Sería Guzmán. Su primer proceso electoral nacional, ¿ah? Sí. Bueno, la vez pasada también estuvo, ¿no? Pero con otro membrete. Pero el problema fue que ahí lo lleva el partido de Drago Kiss, y que acá en el Perú todos los partidos tienen propietario, ¿no? Lo que fue la Coordinadora Nacional de Independientes y que se llama, ya no sé ni cómo se llama, Frente Esperanza, no sé, tienen nombres rarísimos, ¿eh? Pero en fin, esa, la de la antorchita, tendrá su propio candidato. Él ya tiene su inscripción propia y su organización propia. Entonces él es el tercer actor. Y con un cartel interesante de personalidades, porque lo que sí se observa, con todas las críticas que se le puede hacer al señor Guzmán, lo que sí se observa es que está tratando de profesionalizar a la política de alguna manera. Eso sí es interesante, o sea, sí tiene los comités sí tienen vida, sí tiene contacto permanente con sus bases, viaja mucho a provincias, lo ven por todos lados, da charlas a jóvenes, está activo, digamos, es un partido activo. Y tiene un consejo directivo interesante, que ha llamado a personalidades que se han unido. El general Mora está de cabeza, secretario de organización. Caramba. ¿Ah? Entonces, y así varios. O sea, está convocando personalidades que ya tienen experiencia pública, porque claro, solo no va a poder. Y tiene muy poca experiencia pública. Entonces, esa podría, digamos, en el sentido de profesionalizar la política, ser probablemente la opción más interesante en este momento. Esa era de Acuña, que también ha profesionalizado bastante su partido. En otro esquema, ¿no? Probablemente muy clientelista, que es, hay un libro famoso que se llama Becas, Bases y Votos, muy interesante, de la idea de utilizar la universidad como plataforma política. Y esa es su estrategia, ¿no? Claro. No ha sido el único, ojo, tenemos el caso de Telesup, pero es un caso desafortunado porque la universidad perdió su licencia por no tener calidad. Acuña decidió invertir en su universidad y salvar el tema del licenciamiento con un costo económico enorme, pero lo ha logrado. Ahora, ¿qué otras fuerzas hay? Estaría entonces Acción Popular, dentro de los sobrevivientes, está Alianza por el Progreso de Acuña, está el Partido Morado, ya tienes tres partidos, está la izquierda dividida, pero aparecerán una o dos candidaturas, o tres probablemente, ¿no? Arana, Verónica y de repente Cerrón. Cerrón. Entonces ahí tienes ya 4 bloques por lo menos. Sí, no, y además falta, por ejemplo, el PPC quiere presentarse. Es probable. Un poco en el naufragio, pues están tratando de reorganizar el partido, pero están tratando. Después tenemos, digamos,
¿Qué cosa van a hacer? Ahora, a nivel de corrupción, Ajá. habría que analizar estos actores hasta qué puntos, porque tú decías, ¿y qué garantía tenemos de que sean mejores? Así es. ¿No? Entonces, de esos 4 que te he mencionado, Acción Popular tiene muchos defectos, pero no es un antro de corrupción, ¿no? Son gente que, mal que bien, ha mantenido una línea de honestidad, salvo excepciones. Hay que decir una cosa que ¿no? les está haciendo mucho daño como partido, ¿no? Que es la conducta de algunos congresistas tratando de tumbarse a como dé lugar el acuerdo con Odebrecht. Creemos ya a estas alturas temerosos de que su codinome sea alguno de los que salga en este paquete. Así es. Por eso te digo, salvo excepciones. Salvo excepciones. Que hay en todos lados. Así es. Que hay en todos lados. Pero, digamos, es un partido que ha mantenido una trayectoria limpia en general, con las excepciones que siempre existen. El segundo grupo, bueno, Acuña, digamos, es un partido cuestionable, pero tampoco que está metido en grandes escándalos de corrupción hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Luego tienes el Partido Morado, que es un partido nuevo, que está limpio, entra a la cancha limpio, esperemos que continúe así. Así es. Y en cuarto lugar tienes la izquierda, que en general también es limpia. Desde el punto de vista de corrupción, sí. De corrupción, Ujú. ¿no? Pero- Tiene otro tipo de problemas, Claro. de divisionismo, personalismo, qué sé yo. Entonces, digamos, este elenco de 4 grupos que hemos mencionado es mejor que el que tenemos ahora. Ahora, falta todavía esta bancada liberal, algunos grupos del Congreso que se van a alinear Los probablemente. liberales en el Perú son absolutamente inorgánicos. Como su mismo nombre lo dice. Son anarcoliberales. Exactamente, son anarcoliberales. O sea, no quieren parar con nadie, pues ese es el tema. Bueno, pero ellos se van, yo creo, a integrar probablemente a nuestros 4 bloques. Sí, no, claro. Si es que ya no están integrados. Claro. De alguna manera, ¿no? Yo creo que parte lo va a recoger el Partido Morado. Parte. Me parece que parte lo va a recoger Sí. el Partido Morado. Me parece creer, ¿no? Entonces yo creo que las figuras que han quedado limpias en este Congreso van a ser convocadas probablemente con estas fuerzas políticas, ¿no? Con lo cual vamos a tener 4 partidos, digamos, bastante mejores de los que tenemos ahora. Y si estos 4 partidos van a lograr alguno de ellos una mayoría o 3 de ellos mayoría, yo creo que va a ser superior a este Congreso. Yo creo que tengo la esperanza de que hagan una selección de candidatos después de la experiencia que hemos tenido. Y de ese punto de vista, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Si bien la democracia representativa en Europa tiene 73 años, porque la primera parte del siglo XX, pues entre Mussolini, Hitler y Franco y los dictadores portugueses, como que no hubo mucha democracia que digamos al comienzo en Europa, pero sí después de la Segunda Guerra, ¿no? Se empieza a consolidar, digamos, ya una democracia representativa. Estamos hablando de 73 años, no es nada. Imagínate el Perú. O sea, aquí estamos empezando a aprender el juego democrático, cómo funciona un sistema democrático, cómo se organizan los partidos, a conocer las reglas de juego, aprender a respetar las reglas de juego, aprender a poner filtros en los partidos políticos para que no entren pues los sinvergüenzas que han Además, entrado. hay algo que hay que decir, ¿no? O sea, desde Toledo en adelante, el Congreso importaba menos que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo normalmente lograba consolidar de alguna forma una mayoría que le permitía gobernar. Entonces, si teníamos malos congresistas, que los hemos tenido muchos en varios congresos, era más bien la anécdota que la norma, porque había otro grupo que permitía gobernar. Eso se rompió en este Congreso. Con lo cual, la atención, yo confío, que los electores le pongan a la elección parlamentaria va a ser completamente distinta. Y con lista cerrada y bloqueada, si es que vamos a eso pronto, va a ser mucho más fácil votar, porque si el primero de la lista es un sinvergüenza, no se me ocurre votar por ese partido, aunque el quinto sea el de mi preferencia, ni hablar. Entonces yo creo que eso va a cambiar mucho. Sí, yo creo que ha sido una experiencia política aleccionadora, espero que así sea, ¿no? Y que todos, ya sea la población, ya sean los políticos, los periodistas, hemos tenido una experiencia muy fuerte de fracaso político, porque el país se ha paralizado, digamos, tres años. No hemos retrocedido mucho, pero hemos podido avanzar mucho más, ¿no? Pero visto así en frío, desde el futuro, una mirada hacia este año, ¿se ha avanzado o se ha retrocedido legislativamente en materia de democracia? Mira, yo creo que nos hemos, en términos políticos generales,
nos hemos estancado 3 años, hemos paralizado. Se han dado pequeños avances, yo creo que sí hay una serie de leyes de financiamiento de los partidos, eso estábamos explicando, claro. No reelección, en fin, se han dado pasos, yo creo, importantes, quizá no tan bien hechos como deberían haber, ni tan completos como quisiéramos. Se han dado pequeños avances por la presión de los medios, por la presión de la sociedad civil, digamos, a empujones. Y con una presión muy grande, digamos, ¿no? Pero se ha hecho eso, que es poco, pero se ha hecho, digamos, ¿no? No, digamos, con otro congreso hubiéramos podido avanzar muchísimo más. Pero yo creo que lo positivo de esto es que ha sido, como tú dices, un laboratorio, ¿no? Donde estamos aprendiendo. Entonces la población también está viendo que ha elegido unos congresistas que son realmente una desgracia. O sea, ¿cómo se les ocurrió elegir a Mamani, por favor? O a Becerril. Entonces, yo creo que la población ahora, como tú dices, va a tener más preocupación, y los periodistas también, en hurgar, en averiguar cuál es el pasado o el prontuario que tienen estos candidatos, que no nos hemos dedicado tanto en el pasado. Y eso es parte del aprendizaje, digamos, en la construcción de nuestro sistema democrático, ¿no? Hay que decirle a los chiclayanos que tengan piedad de nosotros, ¿no? No nos manden a otro Becerril, por favor. Y a los puneños, quiérannos un poquito, ¿no? Está bien que no les guste, pero no lo manden a Lima, pues, ¿no? Sí, no, la verdad que cada congresista, pero eso, digamos, ahora ha resaltado mucho, ha salido mucho en los medios, se ha hablado mucho, se ha discutido, se ha difundido, ¿no? Y así se va creando una cultura política. Es verdad, ¿no? Demora, pero se va creando. Ese es el ritmo. Ahora, lamentablemente, sí hay un desafecto enorme por la democracia, ¿no? Y que crece el desafecto. Está en el Latinobarómetro, es decir, las personas comienzan a creer que esto que están viendo es la democracia y no les funciona. Y como no funciona, entonces, ¿sabes qué? Prefiero una forma autoritaria, ¿no? Una mano dura. ¿No? ¿Cuántas veces escuchamos? Lo que necesitamos en este país es una mano dura. Entonces, claro, opciones autoritarias comienzan a perfilarse como atractivas. Si no, uno no se explica este fenómeno de Antauro Humala. Que dicho sea de paso, estoy leyendo su libro. ¿Qué tal el libro? Alucinante. Es la única frase que se me ocurre así, una sola palabra para describir el pensamiento. O sea, producto de una alucinación, porque eso no puede ser política. Voy a traerlo un día que no tengamos invitados para leerles párrafos, ¿ya? Por favor, hay cosas realmente increíbles. O sea, que a alguien se le pueda ocurrir. No, fantástico. O sea, uno de los temas centrales del pensamiento de Antauro Humala es que las ciudades, el crecimiento de las ciudades ha ocupado pues los valles. Pero él tiene una solución. Va a destruir todas las urbanizaciones asentadas sobre lo que fueron valles. Sí, para volverlos a convertir en valles. ¿Y dónde van a vivir las personas que viven en Lima? En los cerros, pues. Les van a dar un tiempo para que se acostumbren, ¿eh? Y si no se acostumbran, te deportan, pues. Ya está. Sí, es muy divertido. Yo no he leído este segundo libro de Antauro, pero sí el primero. Etnocacerismo. El etnocacerismo. Que no era así de alucinado, era más descriptivo, ¿no? Quienes conforman el ejército, su composición social, que se dio, la onda del Perú cobrizo. Claro, esto ya es otra cosa, parece, el, ¿no? Neo-Tahuantinsuyo que se alza contra el colonialismo europeo blanco. ¿Ya? Entonces, su bien heavy la parte racista. La parte racista es bien brava, es recontra, probablemente es la cosa más racista que he leído yo en mi vida. Sí, sí. O sea, sí, es de un fascismo, pero bien profundo. Lo que pasa es que creo que Antauro no se ha dado cuenta, pero es lo más fascista que puedes leer. O sea, la supremacía de una raza sobre la otra, ¿no? Y por qué es necesario exterminar a las otras razas, o subyugarlas de alguna manera, ¿no? Es la locura. El libro es genial. Claro. Lo voy a traer, para que lo leamos acá. El problema, uno de los problemas, digamos, en América Latina en general, es que no hemos procesado bien el tema de las colonizaciones, ¿no? De las conquistas y colonizaciones, y no se le explica a los estudiantes que la historia de la humanidad, probablemente hasta la Segunda Guerra Mundial, es una
sucesión de conquistas. Así es. Y de colonias. Así es. O sea, todos han conquistado a todos. El imperio de los incas es la conquista de los incas sobre todas las civilizaciones precolombinas. Y Pachacútec fue el gran conquistador. Claro. Ahí se inicia, digamos, y El a imperio. mucho orgullo, Pachacútec, gran conquistador, pero conquistaba pues masacrando también Pero masacraba. a los que no se subyugaban, digamos, y no aceptaban su dominio. Y eso ha sido en todos lados. O sea, la historia de la humanidad es esa. Inglaterra fue en algún momento colonia pues de Roma. No, y fue colonia de Dinamarca. Así es. Eso es alucinante. El Reino Unido fue prácticamente colonizado por los daneses. Entonces Roma colonizó Inglaterra, pues Inglaterra colonizó a la India, o sea, los colonizadores fueron colonizados y así ha sido la historia Igual de la humanidad. Francia, igual todo lo demás. Pachacútec conquistó a los otros, pues vinieron los españoles y conquistaron a los incas, Claro. y así hasta la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, y estamos tratando de hacer, es parar la mano de las conquistas y las masacres Claro. y las guerras, ¿no? Ya hay un movimiento en el siglo XX anticolonialista, digamos, mundial, global, ¿no? Entonces, eso todavía creo que no se ha procesado bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que procesar bien el tema de las épocas de la colonia que han tenido todos los países, ¿no? Y lo han tenido que procesar. Eso también demora y tiene su tiempo, ¿no? Y cuando tú mencionas Antauro, es un poco eso, ¿no? Es un procesamiento de la conquista todavía no tan digerido, digamos, y procesado en una perspectiva histórica. Obviamente que toda conquista digamos, es sangrienta, hay muchos muertos, hay violaciones en todos lados. Lo hicieron los incas, lo hicieron los españoles, lo hicieron los romanos, lo hicieron los ingleses. Todos lo han hecho, los chancas también quisieron conquistar a los incas y no se dejaron, en fin, todos se conquistaban a todo el mundo. Pero hay un momento en que la humanidad pues avanza en lo que se llama la civilización y trata de establecer otras reglas de juego para que no sigamos matándonos todo el tiempo. Así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Hay preguntas, Rosa María. ¿Hay leyes retroactivas? Preguntan. ¿Podrías decir en el caso de las leyes retroactivas? A ver, la única retroactividad que admite la ley es la retroactividad benigna en el caso penal. ¿Pero esto qué quiere decir? Imagínense ustedes que, a ver, piensen ustedes en un delito, hurto. ¿Ya? El hurto está grabado, por decirles, con 5 años. Y de repente el Congreso decide a partir de mañana que el hurto está grabado con 4 años. ¿Ok? Entonces, el que cometió un hurto con la ley que lo grababa en 5 años, puede solicitar a la justicia que no se le ponga una pena mayor a 4, porque la retroactividad es benigna, lo favorece. Esa es la única retroactividad. No hay retroactividad maligna, es decir, si a mí me condenaron con 5 y ahora es 10, no me pueden poner 10, porque yo ya cometí ese hecho con 5. Hay que beneficiarte. Solo beneficiarte, nada más, en la pena. ¿Ok? En la pena. No confundir con el principio de indubio pro reo, por favor, es otra cosa. ¿Ya? En caso de duda, se favorece al reo, pero siempre yo me divierto mucho. ¿Cuál es la duda? Si no hay duda, no hay nada que lo favorezca al reo, tiene que haber duda. ¿Ok? Entonces, no confundir, pero la retroactividad sí puede ser benigna en algunos casos. Hay un estudio muy interesante sobre retroactividad y ultraactividad de Marcial Rubio sobre su aplicación en el Código Civil. Es un estudio chiquitito, publicado hace muchos años, utilísimo para entender la vigencia de las normas. Muy, muy útil. Hasta con bibliografía es este programa. Ya. Franco pregunta si el presidente Vizcarra puede disolver el Congreso y luego renunciar. Sí, sí puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Pero recuerden ustedes que en ese contexto quien asume la presidencia es el presidente del Congreso. ¿Por qué? Perdón, es Mercedes Arauz, y si Mercedes Arauz renuncia a la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que cuando el presidente disuelve el Congreso, se legisla a través de decretos de urgencia o decretos leyes a través del Ejecutivo por 4 o 5 meses nada más.
Y se mantiene la comisión permanente del Congreso, con su presidente del Congreso a cargo, para revisar los actos del Ejecutivo en ese periodo. ¿Ok? Revisen artículos 135, 136. Si en ese periodo de tiempo renuncia el presidente, la sucesión presidencial se mantiene exactamente igual. Asume Mercedes Arauz. Renuncia Mercedes Arauz, asume Pedro Lachea. O sea, alguien tiene que ser presidente del Perú siempre. Y ese alguien emana de la sucesión establecida en la Constitución. Sí, yo quería simplemente añadir lo que también ya se empieza a comentar. Hasta qué punto estamos en una situación complicada en el país, que podríamos llegar a tener en un periodo de gobierno de 5 años hasta 3 presidentes. Claro, por supuesto. Ya tenemos 2. No, claro, van a ser, como digo, presidentes de 20 meses cada uno. Así es. No Entonces, puede ser 60 meses si de eso, 3. si eso no es crisis política grave, claro. ¿Qué cosa es? Ahora, esa es la razón por la cual el presidente, la vicepresidenta y el presidente del Congreso no pueden estar los 3 juntos en ninguna parte, por una razón de seguridad. Ese es un típico ejercicio que le pones a los alumnos en la universidad. Hay un avión en que van el vicepresidente, los 2 vicepresidentes, el presidente del Congreso. Se cae el avión. ¿Quién es el presidente de la República? Es fácil, ¿eh? Facilita. A ver, chicos, de nuevo. En un avión van el presidente, los 2 vicepresidentes y el presidente del Congreso. ¡Pum! Se cae el avión, mueren todos. ¿Quién es el presidente del Perú? Tic-tac, 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 tic-tac. Eduardo me dice, no, pues piensen, es fácil, ese facilita. ¿Quién es el presidente del Perú? No. A ver, ¿quién es el presidente del Perú? El presidente del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Elige un presidente, pues. Y ese es el presidente del Perú. Pucha, todos los días les explico esto y no entienden nada. Jalaos, ¿eh? ¿Cuándo es el límite para Vizcarra? ¿Fines de septiembre? Mire, el límite político lo fija el político. Y el límite jurídico, yo les diría que sí, octubre tiene que ser el límite, porque necesitas 2 legislaturas muy rápidas y convocar elecciones. O sea, en la convocatoria de elecciones tiene que darse más o menos 6 meses antes. Entonces, la primera semana de noviembre tendría que estarse convocando elecciones. Y sin las nuevas reglas, haciendo la norma de excepción para que no apliquen las nuevas reglas. Pregunta, la gente del extranjero está muy amarga por lo del voto. Está amarga con toda razón, además. Y están preguntando si pueden enjuiciar a la señora Bartra por haberles quitado el voto. Bueno, sí. O sea, miren, todo el mundo tiene derecho a ir al Poder Judicial, ¿eh? O sea, eso es un derecho. Lo que se puede hacer es poner un amparo. Pueden hacer 2 cosas. Si consiguen los votos suficientes en el Congreso o convencen al presidente de la República, etcétera, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y la ganan en 5 minutos, porque el derecho al voto no puede ser quitado por ley cuando los extranjeros tienen derecho a votar por la Constitución. Entonces, primero, una acción de inconstitucionalidad. Para colectividades particulares, una acción de amparo. Y también puede haber una acción penal. Pero eso está complicado. Déjenme revisar el código, ¿eh? Porque hay efectivamente hay delitos contra la voluntad popular. Y habría que ver exactamente cuál conducta calza en el tipo, ¿no? Mañana se lo contamos. Pucha, pues tengo que revisar el código, ¿eh? No me atrevo si no reviso el código. Bueno, nos vamos, Rosa Nos María. vamos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en